esta conferencia de prensa que ha sido convocada por la plataforma ciudadana Transformemos Honduras. Agradecemos a todos los que están presentes en esta sala virtual que se ha habilitado a través de la plataforma Zoom. Agradecemos también a los colegas de los medios de comunicación que nos acompañan en las instalaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa en la colonia Villa Universitaria de Tegucigalpa, y también muchas gracias y bienvenidos a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de la ASJ y de Transformemos Honduras. Este día, precisamente cada una de las organizaciones que conforman la plataforma de Transformemos Honduras oficializa a través de este comunicado su propuesta en relación a poder impulsar un proceso de retorno a clases semipresenciales que permita garantizar la educación al 80% de niñas, niños y jóvenes de los centros educativos públicos en nuestro país. Para poder dar inicio a esta conferencia de prensa, voy a darle el uso de la palabra a la señora Sandra Sauceda. Ella es representante de la organización Compasión Internacional y que se encuentra en estos momentos conectada a través de Zoom. Doña Sandra, le pedimos que habilite su micrófono y que nos ayude con una invocación a Dios. Buenos días, damos gracias al Señor por este tiempo con la unidad de un solo propósito que tenemos como hondureños. Y recordábamos que en 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, de nuestro Señor Jesucristo, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza que tenemos en esta mañana, como un solo cuerpo, como una sola unidad en Cristo. Pero ¿por qué tenemos esta confianza? Porque en Salmo 37:28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre y acabará con la maldad. Esta es la confianza que tenemos en este momento. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, levantando la voz a favor de nuestros niños, a favor de los jóvenes, a favor de lo que tienen por derecho para la vida. Y invoquemos al nombre del Señor, que es todopoderoso, el que hace la justicia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, donde tu presencia, Señor, tiene poder en medio de esta nación. Nosotros, como hondureños, como hijos tuyos, estamos convencidos, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta para todo hombre, tú nos vas a escuchar. Por eso en este tiempo, Señor, proclamamos tu presencia, Señor, y así como lo dice tu palabra, que tú inclinas tu oído, Señor, que tú escuchas, que tú haces que tu mirada se vuelva a quien te clama, Señor. Nosotros como hondureños estamos clamando, Señor, para que todos los niños reciban, Señor, lo que tú le has dado por derecho, Señor, lo que está en ese plan perfecto, para que ellos tengan un desarrollo y un crecimiento sano y completo, un desarrollo integral donde tengan derecho a la educación, derecho, Señor, a un espacio de convivencia, derecho a una atención de calidad como todos los niños, sin preferencia. Que todos los niños de Honduras, que todos los jóvenes, Señor, tengan tal cual tú lo has destinado, tal cual es tu justicia, Señor, derecho a la educación, y que seamos escuchados, Señor. Pedimos también que tu revelación, que tu sabiduría, que el temor de Jehová esté en el corazón de todas las autoridades, del gabinete de gobierno, del ministro de Educación, del presidente de esta nación, porque tú también dices que oremos por nuestras autoridades, y hoy los ponemos ante tu trono de gracia, para que tú extiendas manos, Señor, de protección, pero también mano de sabiduría, mano de discernimiento, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, les hable en este tiempo, Señor, y sean movidos sus corazones para atender la justicia que es tuya, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos este tiempo guiado por tu Santo Espíritu.
en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Sandra Sauceda, en representación de la organización Compasión Internacional, que también integra la plataforma de Transformemos Honduras. Y precisamente antes de conocer cuál es la propuesta de Transformemos Honduras ante esta necesidad de retomar el proceso educativo y de enseñanza para la niñez en nuestro país, para ponernos en contexto cuál es la situación del sistema educativo en Honduras a raíz de la pandemia de COVID-19, en el uso de la palabra a continuación el asesor técnico para el sector educación de la ASJ, Denis Cáceres. Gracias a todos por estar aquí esta mañana. Y gracias a Dios, pues, porque nos permite estar impulsando un movimiento a favor de la niñez en Honduras. El contexto de la niñez y de la juventud en Honduras, en términos de educación, podríamos decir que es una crisis, incluso podría llegar a la palabra desastre. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los alumnos más pobres y más vulnerables del sistema educativo se nos fueron en el año 2020. Y algunos sondeos rápidos que hemos estado realizando nos muestran que todavía a esta fecha las matrículas en los centros educativos apenas están llegando a la mitad o un poquito más de la mitad. El año pasado, a nivel internacional, se realizó un estudio entre Harvard y la OECD, donde se demostró que la mayor parte de los alumnos perdieron un 30% del aprendizaje que ya tenían, y que se perdería entre el 25 y el 30% de la población estudiantil en el 2020, y eso así fue casi en toda Latinoamérica. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños más pobres, los niños más vulnerables y donde tenían el vínculo más débil con la escuela, estos niños se fueron. ¿A dónde están estos niños? Posiblemente estén en maras y pandillas en este momento. Además, el planteamiento de UNICEF a nivel internacional es que el centro es un lugar más que para aprender. Aquí los niños comen, aquí los niños tienen cierta atención de salud, aquí tienen un desarrollo emocional y es el espacio por excelencia de protección de los estudiantes. Entonces, el cierre de los centros educativos en el 2020 dejó desprotegidos a la mayor parte de los alumnos en el mundo. En el caso de África, el centro educativo es el mejor lugar para alimentarse y para tomar agua potable. En Honduras, más del 60% de los niños va a la escuela primero porque hay algo que comer. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay alimentación dentro del centro educativo, los niños se mantienen enganchados en el centro educativo. Pero con el centro educativo cerrado, estamos viendo que las desigualdades ahora son más profundas. Parte de estas desigualdades es calcular de que la distancia entre tiempo de aprendizaje entre los niños pobres y los niños que tienen mejores recursos en un año normal es de 2 años, pero en el año 2020 el tiempo de aprendizaje, la diferencia de aprendizaje aumentó en 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños que fueron atendidos el año pasado en las escuelas privadas tienen 3 años de ventaja sobre las escuelas públicas. Esto va a ocasionar un problema en la futura generación. ¿Por qué? Porque estos niños, cuando sean jóvenes, no podrán aprobar un test de admisión. No podrán llegar a los 1100 puntos de un test estandarizado. Entonces tendremos médicos solo de una clase social. Por lo tanto, en este panorama que es tan difícil para los jóvenes y para los niños en el mundo, nosotros proponemos una solución a este problema que no es la única, pero el mundo se mueve de esta manera. Ayer UNESCO planteaba, los centros educativos fueron los primeros en cerrar, pero todavía no abren y serán los últimos en abrir. Una lección aprendida es que el sistema educativo no debería ser el primero en cerrar y tampoco el último en abrir. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la movilidad social y del escape de la pobreza
se da en la escuela. Por lo tanto, no le podemos negar al sector educativo que desarrolle la capacidad de vivir y sobrevivir en la pandemia, tal como lo estamos haciendo todos nosotros. El sistema educativo tiene que construir su propio aprendizaje y tiene que construir su propia resiliencia para adaptarse a la pandemia, pero no podemos permitir que el sistema educativo siga cerrado. Muchas gracias y pasamos al siguiente punto. Gracias, Denis Cáceres, asesor técnico para el sector educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa. También ASJ forma parte de la plataforma de Transformemos Honduras. Y de esta manera, a continuación, escuchamos a través de la lectura de este pronunciamiento cuál es la propuesta de la coalición de organizaciones que aglutina Transformemos Honduras en torno a esta situación que se atraviesa en estos momentos en el sector educativo de nuestro país. Para la lectura de este comunicado en representación de la organización World Vision Honduras, escuchamos a Inés Martínez. Buenos días a todos. El siguiente comunicado se titula así: retornar a clases semipresenciales es la única opción para garantizar educación al 80% de niñas, niños y jóvenes de centros educativos públicos. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, la plataforma ciudadana Transformemos Honduras y organizaciones socias han alertado sobre la importancia de asegurar la educación durante la emergencia sanitaria, así como la urgente necesidad de corregir las desigualdades acumuladas para la niñez y la juventud en edad escolar. En este sentido, es importante considerar que, primero, según estudios de la Asociación para una Sociedad Más Justa del 2020, se cuenta con 2 millones de estudiantes excluidos del sistema educativo. Segundo, según la Universidad de Harvard y Fernando Reimers del 2020, todos los alumnos están experimentando una catástrofe en la pérdida del aprendizaje, cerca de un 30% en lecturas y en matemáticas. Tercero, en Honduras, el 67% de los padres de familia mencionan que sus hijos aprendieron poco o nada en la modalidad virtual durante el confinamiento y prefieren que sus hijos repitan el año o retirarlos del sistema educativo, según estudios de la Universidad Pedagógica del 2020. Cuarto, para UNICEF, en el 2021, la catástrofe educativa es tan grave que no se puede permitir otro año escolar con los centros educativos cerrados. Quinto, con más de la mitad de la población en edad escolar fuera del sistema educativo, en los años 2020 y 2021, se está esperando una catástrofe generacional, más jóvenes en maras y pandillas, más actividades delictivas y más pobreza, por falta de inclusión educativa y nula movilidad social. Ante esta situación educativa que se vive a nivel nacional, donde la mayoría de las niñas, niños y jóvenes están excluidos del sistema educativo, proponemos retornar a las clases semipresenciales, ya que es la única opción para más del 80% de las niñas, niños y jóvenes de los centros educativos públicos. Para ello, es urgente contar con protocolos de bioseguridad estandarizados que aborden la diversidad de situaciones, consejos escolares de padres y madres de familia funcionando, calendarios de atención de grupos pequeños por grados, secciones, ampliación de jornadas, abrir de lunes a sábado, asegurar la alimentación escolar en el centro educativo, asegurar el gel, mascarillas, agua, jabón para lavarse las manos y mantener una comunicación diaria con el centro de salud de la localidad. Contar con el apoyo de iglesias, gremios, empresas, alcaldías,
cooperación local e internacional, ONGs, medios de comunicación, gobiernos municipales, familias y otros actores. Elaborar y aprobar un protocolo para la movilización de los estudiantes y de la comunidad educativa en general. Ejecutar de manera inmediata un plan de adecuación y reparación de la infraestructura escolar, utilizando modelos eficaces y sencillos. Y por último, y no menos importante, la organización de comités de vigilancia y supervisión conformados por diversos actores del sector, educación, salud y líderes locales. Dado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 17 de febrero del 2021. Muchísimas gracias a Inés Martínez, en representación de World Vision Honduras, luego de la lectura de este pronunciamiento que resume una serie de medidas integrales que son propuestas para asegurar un retorno seguro a clases de manera semipresencial para asegurar la educación a por lo menos 80% de la niñez y juventud en los centros educativos de nuestro país. Para enfatizar sobre la importancia de implementar esta serie de propuestas, escuchamos a continuación al director ejecutivo de la ASJ, don Carlos Hernández. Buenos días a todos y a todas, gracias por su presencia. Primero, quisiera animarles para que con vehemencia, con fuerza, hoy nos unamos para defender el derecho que tienen nuestros niños y nuestras niñas. No desconocemos, obviamente, la situación que enfrenta el país a raíz de la pandemia. Sin embargo, aquí en Honduras, ya lo decía el doctor Cáceres, las escuelas fueron las primeras en cerrar. Sin embargo, hasta hoy, lamentablemente, no hemos escuchado voces y es por eso que, juntamente con diversas organizaciones que conforman Transformemos Honduras, hoy queremos de manera enfática, de manera fuerte decir, no puede ser que nuestros niños y nuestras niñas sigan siendo excluidos del sistema educativo. Por eso estamos proponiendo la modalidad semipresencial. Hay muchas experiencias ya en Honduras de diversas escuelas. Recuerdo la escuela Mercedes Calderón y otras escuelas de Lloro, de Ocotepeque, de Colón, que los maestros haciendo un esfuerzo están atendiendo grupos de 5 niños en la escuela, en el centro, tomando todas las medidas para garantizar que tengan por lo menos 1 o 2 veces por semana el contacto directo con sus maestros para que esto, o para mitigar el daño que ya hoy están sufriendo nuestras niñas y nuestros niños. Amigos periodistas, con la misma fuerza como se clamó para que se abrieran las empresas, con la misma fuerza que hay algunos grupos que clamaron para que se abran los estadios, con la misma fuerza que otros han estado insistiendo, grupos diversos, para reactivar la economía y distintos sectores del país, hoy estamos de manera fuerte diciendo, nuestros niños y nuestras niñas tienen que tener contacto con los maestros. Se tienen que abrir las escuelas como espacios de inclusión, las escuelas como espacios para brindar capacitación, orientar a nuestros niños sobre las diversas medidas de bioseguridad que se debe de tener y evitar, obviamente, que el impacto de tenerlo ya por 2 años, estamos hablando de 2 millones de niños fuera del sistema. Esto es una catástrofe. Y tenemos que decirlo así, y tenemos que mencionarlo así, y tenemos que desafiar al sistema para que se tomen las medidas pertinentes para poder mitigar el daño, que obviamente ya lo decían, Harvard, esto cerca de un 30% en lectura y en matemáticas, que hemos retrocedido, y a eso súmele lo que estamos perdiendo. Así es que este es nuestro mensaje, animamos a los maestros y maestras de Honduras, sabemos que hay muchísimos que están dispuestos y que ya están haciendo esfuerzos, a los colegios magisteriales a que se sumen y que juntos busquemos las medidas más adecuadas para retornar a las escuelas. Insistimos, hay lugares en Honduras, muchísimos lugares
quizás la mayoría en la zona rural, escuelas con 20 alumnos, 30 estudiantes, menos, que con creatividad, con compromiso, con la participación de la comunidad, se puede atender a los niños. Así es que gracias a todos, esperamos contar con el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, porque es momento de defender los derechos que nuestros niños tienen a la educación. Y nosotros tenemos que ser las voces de esos millones de niños que lamentablemente por segundo año consecutivo están excluidos. Y termino diciendo, se habla mucho del Internet, pero hay que recordar que apenas el 40% de la población tiene acceso al Internet y que los padres tienen que decidir entre comer o comprar la recarga. Por lo tanto, es que hoy muchos padres han decidido no matricular sus alumnos y esa es la historia, sus hijos, y es la historia que estamos viendo a lo largo y ancho del país con un descenso considerable en las matrículas. Así es que gracias a todos, esperamos que este pueda convertirse también en el tema del día, defendiendo a los niños, a las niñas y tratando de mitigar ese impacto que sin duda alguna lo vamos a lamentar dentro de unos cuantos años. Muchas gracias, don Carlos Hernández, director ejecutivo de la SJ. Para que ustedes puedan hacer sus entrevistas de manera individual, vamos a cerrar hasta aquí la conferencia de prensa, no sin antes recordarles que hay un coffee que está habilitado en la parte de afuera de este salón y agradecemos que para respetar las medidas de bioseguridad puedan ser llevados para su casa.